Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más de este canal. Vamos a platicar un poco de lo que nos gustaría que estuviera dentro del FIFA 22. Ya saben que ya hemos hablado un poquito de estos temas, y si no has visto los videos anteriores, aquí arriba te dejo uno para que pases y veas el contenido que hemos estado subiendo. Vamos a hacer una comparación del Madden 21, cosa que pues nos gustaría. Tomamos un poquito de lo que trae este modo carrera y lo queremos traer aquí a FIFA 22, cosa que pues ya lo habíamos hecho en un video anterior. De igual forma, aquí arriba les dejo el video para que se pasen a ver este que se realizó. Ahora vamos a comenzar como tal el modo carrera del Madden 21. Comienza como tal a seleccionar o a preguntarte qué tipo de modo carrera quieres iniciar. En este caso puede ser de modo carrera jugador o modo carrera manager, cosa que ya habíamos o que ya manejamos dentro del FIFA 21. Después nos preguntará, si seleccionamos el modo manager, nos preguntará qué tipo de financiamiento o qué tipo de poder adquisitivo queremos tener dentro de nuestro club. Y ahora vamos a ver un poco de lo que realmente me agrada de Madden 21 y que me gustaría que tuviera FIFA 22 para la próxima edición que va a sacar. Aquí en los comentarios estaré leyendo y ver qué piensan al respecto. Si también ustedes quieren ver esto, pues aquí déjenmelo y estaré leyéndolos. Vamos a comenzar con el tema de las finanzas. Bien saben que dentro de este pues te podemos poder manejar pues como tal el tema de los salarios de los jugadores y los fichajes de estos mismos. Pero no podemos seleccionar ya sea las entradas, el costo de las entradas para entrar al estadio, ni tampoco el tema de las remodelaciones, ni el tema de las frituras que se venden dentro del estadio. Y creo que esto sería algo que nos podría dar un poquito más de diversión cuando tengamos la oportunidad de tener un modo carrera para la siguiente edición. Y como podemos ver que pues obviamente que cada costo obviamente se va cambiando el costo que tenga cada boleto dependiendo de dónde estés ubicado en el estadio. Podemos nosotros poner el costo de los tickets o boletos, y dependiendo a lo que nosotros queramos que cuesten, dependiendo obviamente que queramos tener un poquito más de financiamiento al término de la temporada, podemos modificar, o que pues podemos bajarle el costo del boleto dependiendo también de pues la aceptación que tenga la gente en eso. Por otro lado, vámonos con la venta de playeras. Si esta puede ser, a lo mejor vendamos la playera del local un poquito más cara que la de visitante, o que la playera de un jugador valga más que la de otro jugador, el jugador popular tenga el costo más alto. También el tema de gorras, el tema de sudaderas, el tema de playeras, gorros, que podamos poner un costo adicional que sería un poquito más aceptable, ¿no? Dependiendo de lo que la afición vaya pidiendo. Y ahora el tema de las frituras que se venden como tal, o alimentos que se venden como tal dentro del estadio. Obviamente le vas poniendo el costo, y dependiendo del costo que le vayas poniendo es la aceptación que va teniendo la gente para poderlo consumir o no. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente los costos que estás dando dentro del estadio son los más efectivos para poder atraer más gente al estadio. Por otro lado, vamos a ver la zona de la remodelación. Obviamente pues el presupuesto que te vayan dando o que te dé como tal la directiva, aquí obviamente lo vas a ir administrando. No es en el tema tan solo también de los fichajes o de los salarios, sino también que puedas invertir con ese dinero y poder corregir algunas cositas de como tal, el tema de los baños, el tema tal vez de los estacionamientos, de la tienda como tal de fans, o de la tienda donde vayas a consumir como tal este tipo de artículos. Y dependiendo de cómo vayas tú incorporando esas remodelaciones, la afición vaya poniéndose más contenta o más enojada, dependiendo si haces o no las remodelaciones, y eso vaya a repercutir más adelante para que la gente pueda o no, para que la gente quiera venir o no al estadio, y a la larga también sea una de las causas por el cual te pudieran seguir dando contrato para la siguiente temporada. Vamos a ver el tema de los entrenadores que se vayan a manejar por medio de niveles. Pues el nivel más bajo que sea del nivel 5 y el más alto nivel 10.
Obviamente que pues el nivel más alto, pues tu jugador va a tener mejor rendimiento, pero el costo de la contratación del entrenador va a ser mayor. Así que también tiene mucho que ver el tema de las finanzas, y es algo que me gustaría que agregaran más adelante en los próximos modos carrera de FIFA. Así amigos, que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo sé que ha sido un video un poquito cortito, pero no me quería quedar con las ganas de podérselos traer y ver sus comentarios y ver si realmente pensamos lo mismo. Así que aquí abajo en los comentarios estaré yo leyendo cada uno de ustedes para que me digan qué es lo que les gustaría para el próximo modo carrera en FIFA 22. Aquí les dejaré más contenido por si se quieren pasar a ver un poquito más de lo que se ha subido aquí en el canal. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratuito. Y pues aquí yo me despido. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos después.